Conseguir un trabajo y llevarlo adelante, cumplir con las obligaciones en Letonia para los latinos es algo nada sencillo. Voy a poner un ejemplo para empezar por lo más importante, la barrera idiomática, lo que más difícil hace poder trabajar aquí en Letonia. Si yo te digo, por ejemplo, Katowice, no me estás entendiendo. Si yo te digo, por ejemplo, Kak Tibiasabud, tampoco. Y las dos veces te estuve preguntando, ¿cómo te llamas? ¿En letón o en ruso? Puse este ejemplo para empezar a darnos cuenta lo difícil que puede ser trabajar en un país donde si no sabes alguno de esos dos idiomas vas a tener muchos problemas en comunicarte. Katowice, ¿cómo te llamas? Si eso es lo primero que nos pueden decir y no lo entendemos, imaginemos lo que ocurre después, cuando hay un problema en el trabajo, cuando tenemos que resolver algo, cuando tenemos que tener alguna nueva idea innovadora sobre una cuestión del trabajo. Es cierto, el inglés es un idioma que para algunos sectores, para algunos ámbitos del trabajo es útil. Por ejemplo, los trabajos de tecnología o de especialidades o de investigación. Pero nosotros, si no manejamos el ruso ni el letón y no tenemos un muy buen inglés, con el español estamos complicados. Muchos de ustedes saben, porque lo cuento siempre, pero obviamente muchos de ustedes no, que el día que yo llegué a Letonia y conocí a mi esposa, a la que ahora es mi esposa, si bien entre los dos hablábamos 8 idiomas, necesitábamos el traductor de Google para comunicarnos o hablar con frases multilingüísticas en la cual en una misma oración hablábamos con palabras de 2 o 3 idiomas. ¿Por qué? Porque yo obviamente hablaba español, hablaba francés, italiano y portugués, que son los idiomas que aprendí viajando, y ella hablaba letón, ruso, inglés y algo de alemán. Entre los 8 idiomas no hacíamos uno y necesitábamos el traductor de Google. La segunda causa, no menos importante, que hace que conseguir trabajo aquí en Letonia para un latino sea algo muy difícil, es una cuestión legislativa. Hay una ley laboral que obliga a los empleadores a cubrir las vacantes primero con candidatos locales, letones, o ciudadanos de la Comunidad Económica Europea que en Letonia tienen los mismos derechos que los letones. ¿Qué significa esto? Supongamos que se abre una vacante para un chofer en una empresa de transporte o cualquier otro ejemplo. Los empresarios están obligados a cubrir esa vacante primero con un llamado a ciudadanos locales. Si durante 10 días ese lugar sigue vacante, esa vacancia sigue vigente, ahí recién es posible que la empresa pueda contratar un ciudadano no comunitario. A los letones, como grandes amantes de la naturaleza y el aire libre, no les gusta estar encerrados, por eso es probable que las vacantes que más fácil se encuentren tengan que ver con trabajar en espacios cerrados, como plantas industriales de procesamiento, donde los letones no quieren estar. De hecho, en épocas soviéticas tenían que importar trabajadores de Rusia y de otros países para cubrir esas vacantes porque los letones no las aceptaban. Y en contraposición, es muy difícil encontrar vacantes en sectores como, por ejemplo, el barrido de calles, donde los letones sí están dispuestos a trabajar. No así en esas empresas de delivery, que ahora hay muchas, donde andan con su bicicleta y reparten comida u otros elementos, en los cuales, por lo que vemos en Letonia, en ese sector la mayoría son inmigrantes. La tercera causa, no menos importante que las anteriores, aunque no está en los papeles, tiene que ver con la costumbre letona, más que nada en las personas de más de 45 o 50 años, porque aquí hay un quiebre generacional. Las personas que tienen menos de esa edad y no vivieron de adultos el régimen anterior, la economía soviética, tienen una mentalidad en cuanto a los negocios muy diferente a los que sí la vivieron. Pero en general todos los letones, y esa es la tercera causa, dan mucha importancia a las recomendaciones de conocidos. ¿Qué significa esto? No es amiguismo, no entendamos la cuestión como amiguismo y que va a ganar el puesto alguien por ser amigo, pero sí que los letones tienen muy en cuenta la opinión de gente conocida o de conocidos, o los antecedentes que pueda dar una empresa con reputación o renombre dentro del mismo país. Con lo cual,
Todos los inmigrantes que quieran venir a conseguir su primer trabajo van a chocar con esa barrera cultural. Va a ser difícil para ellos tener contactos o conocidos de conocidos que faciliten conseguir ese trabajo. Y en esto puedo poner como ejemplo mi caso. Cuando yo llegué a Letonia, soy arquitecto, pero hace mucho tiempo que no trabajo de arquitecto, y busqué la forma de ganar dinero, necesitaba ganar dinero. Terminé dando clases de español. ¿Por qué? Primero porque había una demanda real, hay una demanda real de profesores de español. Pero ¿por qué yo conseguí alumnos y alumnas de español? Por conocidos de mi esposa. Si no hubiera sido por los conocidos de mi esposa y los conocidos de los conocidos, difícilmente yo hubiera tenido tantos alumnos como tuve. Y la cuarta causa por la cual es difícil conseguir trabajo y trabajar en Letonia tiene que ver con la legalidad y la ilegalidad. Primero, que no hay inmigrantes ilegales aquí en Letonia. Y no es una cuestión de deseos o, digamos, las estadísticas lo dicen. Y además uno lo ve en el trato diario. No existe ese problema, no es algo de lo que se hable. Aquí se viene con papeles o no se viene. Entonces, por un lado, la gente que pretende o piensa que puede venir a trabajar de manera ilegal, no solo no va a conseguir trabajo, sino que no va a poder estar aquí. No la pasaría nada bien un inmigrante ilegal aquí en Letonia. Sin mencionar casos específicos, puedo decirles que hubo varios en los cuales esas personas que intentaron estar aquí de manera ilegal terminaron en prisión y no la pasaron muy bien, que digamos. Y la otra cuestión es que las empresas, dada esta circunstancia, no se van a arriesgar a contratar un extranjero ilegal. De los migrantes, de los trabajadores extranjeros que están trabajando aquí en Letonia, hay una particularidad que les puede a ustedes graficar lo diferente que es vivir aquí a vivir en otras partes de Europa, sobre todo de Europa occidental. Prácticamente todos, por no decir más del 95% de los trabajadores que están en este momento en Letonia con origen extranjero son provenientes de países de la ex Unión Soviética. Muchos de ellos son ucranianos, estonianos, rusos obviamente, lituanos, o de países como Kazajstán o de Uzbekistán. En los sectores de construcción, en los sectores de manufacturas hay muchos trabajadores de Asia Central. ¿Por qué? Porque ellos por cultura y por historia hablan ruso y eso les facilita absolutamente el trabajar aquí. Son muy pocos los trabajadores que vienen de otras partes de Europa o de otros países cercanos. Hay algunos que están en investigación o en educación o en tareas puntuales que el hablar otro idioma, ya sea francés, alemán o el mismo español, facilita y favorece el conseguir un trabajo, pero obviamente son casos muy minoritarios. Pero sí hay cosas a favor, no todo es tan oscuro, no todo es tan difícil. Hay una cuestión que está en boga en estos momentos, hace un tiempo, en las empresas, sobre todo las empresas de vanguardia, en sectores de innovación, que tiene que ver con el multiculturalismo. Se supone que en una misma empresa el hecho de que haya trabajadores de distintos orígenes facilita la interacción, facilita la creación de ideas y la productividad. Eso es algo muy importante para el sector latino aquí en Letonia, casi inexistente, porque cuando una empresa busca multiculturalismo seguramente va a tener en cuenta algún trabajador latino. A diferencia de otros países que no lo permiten, en Letonia sí se puede venir como turista y buscar un trabajo, conseguir un contrato y empezar a trabajar. Y eso, sumado a otra característica que tienen ciertos pasaportes, ciertas nacionalidades latinoamericanas como Uruguay, Argentina, Panamá o Costa Rica, cuyo pasaporte permite estar aquí en Letonia como turista 6 meses, aunque esto es espacio Schengen, eso, sumado a lo otro, hace que yo recomiende que vengan y busquen el trabajo aquí. 6 meses es un tiempo más que suficiente para hacerse un lugar en Letonia, en detrimento de la otra opción de buscar trabajo online, buscar trabajo en sitios web desde sus lugares de origen y venir pensando que ya se puede tener un contrato aquí firmado antes de llegar. Posiblemente se van a encontrar con que muchos de los puestos se requieren ruso o letón. Y también posiblemente van a encontrar que muchos de esos puestos requieren ciudadanía europea. Pero nunca está de más imaginar que es posible que sin esos requisitos
se puede encontrar una oportunidad. Entonces, yo la verdad que recomiendo venir y conseguir trabajo acá, dadas esas circunstancias, y no intentar o pretender tener un contrato, ya no digo firmado, pero propuesto desde sus lugares de origen, con la idea de que van a conseguir a través de alguna agencia un lugar en Letonia. No digo que no puede ocurrir, pero eso es mucho más difícil dadas las circunstancias que hablé de la legislación y de las costumbres letonas. De todas maneras, los que quieran investigar la oferta laboral, por ejemplo, o quizá tener la posibilidad de conseguir ese trabajo, en lugar de dejar algunos links, porque son muchas las empresas que brindan ese servicio, lo que les recomiendo es usar un traductor, poner la requisitoria, la demanda que ustedes juzguen necesaria, pasarlo al letón y buscar en Google en idioma letón por esos puestos, esas ofertas de trabajo. Voluntariados, intercambios y todo ese tipo de soluciones laborales a los que están acostumbrados, por ejemplo, los viajeros, no están muy desarrollados y no son muy comunes aquí en Letonia, por lo cual es difícil encontrar propuestas de ese tipo. Lo mismo que la idea de trabajar de manera ambulante o vender en la calle, que se necesitan permisos y no se ve. Definitivamente es difícil encontrar gente vendiendo por las calles en Letonia. Lo que, por lo menos por lo que yo he visto, no tiene inconvenientes es el hecho de ofrecer algún arte, ya sea cantar, tocar algún instrumento, hacer pinturas en la calle. Yo no he visto que eso tenga ningún tipo de inconveniente o sea reprimido. Pero claro que esas actividades pueden resolver cuestiones de ingreso a corto plazo, pero no nos sirven para lo más importante en el caso de querer migrar aquí, que es la cuestión de los papeles. Ninguna de esas actividades nos puede favorecer en el hecho de obtener la residencia por cuestiones laborales. Veo que muchas personas que están comentando en el canal, hipotetizando con la posibilidad o el deseo de venir a vivir o trabajar en Letonia, hacen preguntas, por ejemplo, sobre el clima. Fíjense, yo en este momento estoy con 7 grados bajo cero, feliz de la vida y sin ningún problema. O hacen preguntas, por ejemplo, respecto a cuánto se gana, cuántos son los salarios, pero sinceramente, antes de pensar en eso, hay que ver estas cuestiones que estamos hablando en el video de hoy. Si no conseguimos trabajo, si es tan difícil conseguir un trabajo en Letonia, ¿de qué sirve saber cómo es el frío o cuánto se gana? Espero que todo esto que hemos hablado hoy no los desilusione ni los desanime. Si bien es la realidad y es bueno que partan desde una base real, acá está mi ejemplo. Yo vine sin ningún contacto previo, vine con pocas posibilidades de obtener un trabajo en cuanto a todo lo que estamos hablando hoy y sin embargo aquí vivo hace 3 años. Entonces, sin desanimarse, pero con una base en la realidad, los invito a que busquen esos canales, esas posibilidades, esas ventajas que tiene el hecho de ser latino y traten de averiguar y traten de contactarse con gente que esté aquí en Letonia y que esté trabajando en cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura, ya sea en la educación, en la música, en el entretenimiento, en la investigación, que posiblemente sea el mejor camino para conseguir un trabajo aquí en Letonia. Todo lo que hace difícil conseguir trabajo aquí también es un factor de ventaja por el hecho de que somos poquitos. Si fuera tan fácil conseguir trabajo en Letonia estaría lleno de latinos y somos un puñado. Les pido que dejen en comentarios sus dudas, trato de responderlos todos, aunque cada vez son más. Y les pido que se suscriban al canal y que miren los demás videos, porque muchas preguntas que están haciendo tienen que ver con videos que yo ya he hecho y las respuestas están en ellos. Los saludo, los espero en el próximo.